Buenas noches, mi nombre es Jordi Mojica. Curso la materia de controles eléctricos 2. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la actividad número uno, que es interruptores de potencia de baja tensión hasta 480 voltios AC. Este, ajá, no veía el curso. Eh, Vamos a hablar sobre primero vamos a ver qué es un interruptor de potencia de baja tensión. Entonces, un interruptor de potencia de baja tensión es un dispositivo con una capacidad interruptiva y una capacidad de carga breve, en donde la capacidad de carga breve consiste de dos componentes: una intensidad de retardo breve y un tiempo de retardo breve. Este, Existen interruptores de potencia de corriente directa de baja tensión, interruptores de potencia de corriente alterna de baja tensión. La interrupción de la corriente directa es diferente a la interrupción de la corriente alterna y en general más difícil en tensiones de intensidades comparables. Eh, y bueno, veamos rápidamente algunas de las áreas que pueden diferenciar un interruptor de potencia de baja tensión de otros interruptores de potencia, de otros interruptores de baja tensión. Como lo son, por ejemplo, el método utilizado para cerrar y abrir circuitos, los valores de operación, la construcción y el mantenimiento, las unidades de disparo integradas, el mecanismo de operación y las pruebas. Entonces, bueno, este, veamos aquí en la diapositiva las dos. O sea, aquí vamos a ver un interruptor de potencia de baja tensión. Aquí podemos ver varios de sus componentes. Por aquí está la palanca. Y bueno, aquí está el sistema de fijo. Y bueno, aquí podemos ver por detrás debería estar los soportes para poderlos instalar. Entonces, vemos las diferentes componentes. Ya se me volvió a perder el cursor. Aquí está. Y bueno, aquí podemos observar este un, un interruptor de potencia con diferentes dispositivos de distribución, o sea, ya conectado como tal en un banco, pues un moldeado, una caja y todo eso. Entonces aquí está el interruptor de potencia, el cual ya está instalado, es removible, y podemos ver, bueno, o sea, los diferentes componentes, el vehículo conectado con ellos, para monitorear y al mismo tiempo ir haciendo los cambios y los ajustes. Las tensiones, como, bueno, o sea, lo sabemos, él interrumpiría el, el, el flujo de la tensión, de la, de la potencia. Veamos ahora el, el diagrama de un interruptor de potencia de baja tensión y algunos de sus componentes. Entonces podemos ver aquí el diagrama interno. Ya que no veo. Ajá, como vemos aquí, un esquema presentado de los circuitos obviamente sin tensión, y bueno, está en posición de reposo. M, que podemos ver que está aquí, es el motor de rearmado. Ay, cancelé la diapositiva. Ajá. Perdón. M es el motor de rearmado. MX, que es viene siendo la bobina de emisión de corriente. Los contactos auxiliares es OF, o sea, que está aquí son los contactos auxiliares. OF, o bien siendo dos contactos auxiliares normalmente abiertos. Bueno, son contactos auxiliares inversores. Estos vienen siendo contactos auxiliares normalmente abiertos y los F vienen siendo los dos contactos auxiliares normalmente cerrados. Como podemos ver aquí, estos están abiertos y estos están aquí cerrados, los F y los O. Y bueno, los OF cumplen las funciones. Están normalmente cerrados, pero cuando ellos, o sea, se abren, vienen y hacen contacto con esta conexión, y pasa a ser tener las dos formas, pues son inversores. Es su nombre. El SDE, que es el contacto de defecto de máxima intensidad. El contacto por defecto de máxima intensidad.
El CH, que está aquí, es el contacto de fin de carrera de rearmado. Y el PF, que es este pequeño que está aquí, es el contacto preparado para cerrar. Es un cierre posible si el aparato está abierto y enclavado con el mando armado. O sea, para eso está ese, ese contacto ahí. Eh, se nos, una de las partes se nos pide explicar 10 parámetros básicos que requieren para seleccionar un interruptor de baja tensión. Entonces, bueno, uno de los parámetros es el tipo, vamos a nombrar 5. El tipo de interruptor requerido, o sea, es uno de los parámetros que debería ser necesario para seleccionar uno. La tensión de aplicación, obviamente muy necesario. El sistema de corriente de falla máximo encontrado. La corriente continua para el sistema y cada ramal también es sumamente importante. Y la frecuencia del sistema. Hay más, obviamente hay más parámetros que deben tomarse en cuenta. Pero estos 5 son de suma importancia. Los otros, o sea, también tienen muchísima importancia, pero bueno, son prioritarios. Este, Vamos a mostrar el símbolo de un interruptor de potencia extraíble de baja tensión, que es la simbología de ese interruptor, como lo vemos aquí. Entonces, eso nos describe. Aprendimos también cómo construir un código de pedido para un interruptor. Era Magnum de marca Eaton, Cutter. Y bueno, aprendimos que actualmente hay una tabla. Cada empresa como que en, en su catálogo proporcionan una tabla. Y bueno, así los diferentes ingenieros, los técnicos pueden, bueno, los ingenieros piden el interruptor que se necesita a través de la tabla, o sea, tomando en condición los parámetros que se nombraron anteriormente, para saber qué interruptor se necesita para lo que es la función que va a desempeñar. Eso también lo aprendimos a través de la tabla que nos mostró el profesor como ejemplo. Entonces, eh, una de las cosas también muy interesantes fue que una de las preguntas decía que al producirse un disparo en un interruptor Magnum, ¿cómo se hace para resetear la falla a fin de poder cerrar de nuevo el interruptor? Entonces, este es un punto que me pareció muy interesante. Y bueno, buscando en internet conseguí que cuando esto ocurre se abre una banda roja que es accionada mecánicamente, la cual indica que los contactos han cambiado de estado. Para resetear el dispositivo solo se debe presionar la banda roja y los contactos vuelven a su estado normal. Entonces, bueno, ya vimos que el interruptor Magnum es bastante seguro en ese sentido. O sea, el- claro, obviamente tiene un manual de usuarios donde te explican esto. Pero a la hora de esa falla, pues entonces de esa forma se puede resetear. Y bueno, también vimos un diagrama, pero aquí no lo tengo. O sea, está en el trabajo, pero no lo quise traer porque hay varias cosas que explicar y no se veía bien en la diapositiva. No se podía apreciar bien lo que estaba escrito. Entonces, bueno, esa fue toda mi explicación. Muchísimas gracias.